Toma nuestras vidas y haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Nosotros hemos venido aquí el día de hoy a entregarnos completamente a ti, Señor, en totalidad, para que seas tú, Señor, quien haga de nuestras vidas lo que a ti te parezca mejor, Señor. Porque tu voluntad, tus pensamientos siempre serán superiores a los nuestros, Señor. Tú tienes para nosotros planes que a veces nos parecen increíbles, nos parecen inalcanzables, pero que en tu infinita bondad, Señor, tú los cumples en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este día, gracias por este momento, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos buscando de ti, Señor. Te pedimos que el día de hoy este servicio sea de grande bendición, que la semilla que va a ser lanzada hoy, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto en su momento al 100 y al 1000 por uno, Señor, conforme a tu voluntad y a tu palabra. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Esta última alabanza que cantamos en totalidad a ti, cuando yo la escuché por primera vez, en verdad que me ministró de una manera increíble, increíble. O sea, yo lloré, recuerdo perfectamente que me tocó tanto el corazón que lloré, porque en verdad así es como debemos llegar a los pies de Cristo, en una totalidad, entregarnos completamente sin reservas y sin nada que nos estorbe. Buenos días a las personas que nos ven desde las redes. Gracias por estar con nosotros un día más. Te pedimos también que al final del servicio, si te gustó, si la palabra que escuchaste fue de bendición para tu vida, nos ayudes a compartirla, para que más personas puedan escuchar y conocer la palabra del Señor. El día de hoy, bueno, yo siempre digo que es un día especial, porque para mí todos los días son especiales. Desde el momento en que abrimos los ojos, es un día especial porque Dios nos ha regalado la vida. Vamos a hablar acerca de un tema que es, bueno, todos escuchamos en los evangelios cómo Jesús en su ministerio fue haciendo muchos milagros y sanando a mucha gente. Hay grupos especiales de personas que fueron sanados por él: los leprosos, los sordos, los mudos, los ciegos, los endemoniados. Y cada uno de ellos tiene unas características muy específicas, porque aunque nosotros estamos leyendo la palabra y viendo que ocurrieron sanidades de parte de Jesús en una área específica, en verdad tú y yo sabemos que la palabra es espiritual. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de cosas espirituales, porque dice la palabra que el evangelio es poder para los que crean. De manera que vamos a ir a los evangelios, al evangelio de Juan, al capítulo 9. Muchos de ustedes ya han escuchado este capítulo, muchas veces lo han leído, quizás lo han analizado, quizás han podido entender lo que dice aquí, pero es importante que nosotros nunca olvidemos lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Pero sobre todo, sabemos que la palabra de Dios es palabra viva, y que no importa cuántas veces leas tú el mismo versículo, el mismo capítulo, cada vez que tú lo lees, algo diferente te revela el Señor en eso. Vamos a comenzar desde el 1, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero vamos a ir tomando algunos versículos de este capítulo del 9. Así que no pierdan el Evangelio de Juan, capítulo 9, vamos a comenzar desde el 1. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nada
nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En los evangelios podemos encontrar que Jesús no fue el único ciego que sanó. Sanó a otros ciegos, pero aquí desde el principio nos hace ver que este hombre era ciego de nacimiento. Es decir, un ciego de nacimiento es una persona que jamás en su vida ha visto. No sabe lo que es ver. No tiene idea de cómo es el mundo fuera de él. Conforme vamos creciendo, quizás este ciego tenía algunas nociones y tenía algún sentido del espacio, de dónde se podía mover y dónde no, pero jamás había tenido oportunidad de ver. Dice aquí clarísimo que era ciego de nacimiento. Yo no sé si todos, no soy médico, pero yo sí he podido darme cuenta que las personas que son ciegas de nacimiento muchas veces tienen como hundidas las cuencas de sus ojos. Los párpados cerrados y como hundidos. ¿Por qué? Porque simplemente los músculos de la vista, los que mueven el ojo, nunca han sido ejercitados. Entonces, como que están allí, por decirlo de alguna manera, muertos. No tienen ninguna funcionalidad. Y esto se los comento porque hay otros ciegos que sanó Jesús que dicen Jesús le devolvió la vista. Entonces, eso significa que esas personas sí veían. Por alguna causa perdieron la vista y después la recuperaron. Pero en este caso dice que era un ciego de nacimiento. En aquellos tiempos, toda persona que nacía con algún defecto físico, de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a la ley judía, se les señalaba como que la causa de ese defecto físico era un pecado. Habían nacido así porque había un pecado en sus vidas. Y aquí los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Para que él hubiera nacido así. Fíjense bien aquí, desde este momento en que los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este? O sea, ¿cómo pudo alguien haber pecado antes de nacer? Sin embargo, los discípulos estaban señalándolo ya como si el pecado era de él o de sus padres. Si el que él fuera ciego fuese la consecuencia del pecado de sus padres. Pero Jesús es muy claro y les dice, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Jesús les está diciendo aquí que no es por causa del pecado que la gente a veces nace con estas situaciones, sino, como dice él, hay un propósito en esa situación, y es que las obras de Dios se manifiesten. ¿Y dónde se manifiesta con más fuerza el poder de Dios? En donde parece que no hay nada que hacer. Una persona que nace ciega, pues digamos que médicamente quizás no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es imposible hacer algo por esa persona. Sin embargo, Jesús les dice, Él está así para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y enseguida les dice, me es necesario hacer las obras que me mandó el Padre, porque vendrá la noche donde nadie puede trabajar. En otras traducciones dice que Jesús les dijo, es necesario que yo haga las obras de mi Padre. ¿Por qué? Porque pronto vendrá el día de mi muerte. Fíjense bien qué diferente y qué tremendo es esto. O sea, Jesús les estaba diciendo, mientras esté yo aquí, ustedes van a poder ver la gloria de Dios manifestándose de muchas maneras. Por eso es importante que yo lo haga, porque va a llegar un día en que yo moriré, yo me iré, y entonces ya no estaré yo presente para poder hacer esas obras. Y dice que enseguida tomó tierra
y con su saliva hizo lodo y lo puso en los ojos o en las cuencas o no sé, de este hombre ciego. Y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y nos aclara la palabra aquí que Siloé significa enviado. El estanque de Siloé era un estanque donde la gente se sumergía para hacer tevilá, es decir, para purificarse. Tevilá es la palabra hebrea que se utiliza para bautizo. La gente acudía allí a lavarse para ser purificada. Entonces, fíjense bien ustedes qué tremendo está esto. Porque en primer lugar, Jesús, siendo hijo de Dios, toma polvo de la tierra. ¿De dónde dice la palabra que fuimos nosotros formados? Del polvo de la tierra. Él toma polvo y con su saliva, es decir, con su aliento de vida, hace un lodo y lo pone sobre los ojos de esta persona. Muchos podrán decir cualquier cosa, pero yo lo que veo aquí es a Dios mismo creándole unos ojos nuevos a esa persona. No se los sanó, se los hizo. Y lo envía enseguida dice aquí, a enjuagarse o a lavarse en el estanque de Siloé. Si estamos hablando que Siloé significa enviado, ¿quién es el enviado de Dios? Jesús. Jesús lo está mandando a este hombre a purificarse, a lavarse en él mismo, ¿sí? Y dice aquí que el hombre fue al estanque y que cuando regresó, ¿qué dice aquí? Que regresó viendo. Cuando él regresó de ese estanque, él ya venía viendo. Es obvio que si nunca en su vida había visto, él no podía identificar ni reconocer a Jesús. ¿Están de acuerdo? O sea, él pudo abrir los ojos y decir, ¿quién de todos estos es Jesús? Él no lo sabía, nunca lo había visto, no sabía cómo era físicamente. Y dice enseguida que muchos de sus vecinos, muchos de los que le conocían, le preguntaron, ¿qué no es este el ciego que se sentaba ahí a pedir limosna? Y entonces muchos de ellos empezaron a comentar o a pensar quizás que nunca estuvo ciego, que quizás estaba mintiendo, o que no era cierto, que no veía, o quizás que no estaba tan ciego como decía que estaba, ¿verdad? Y entonces dice entonces que unos decían, no, sí es él, otros decían, no, no es, pero él les decía, sí, yo soy la persona que estaba allí, sentada mendigando. Y entonces le preguntaban, ¿cómo es posible? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les empieza a hablar y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Cuando una persona, ya te dije que en ese tiempo, una persona que nacía con un defecto era considerada como pecadora, y su único destino era mendigar. Un cojo, un ciego, un mudo, un sordo, su destino era mendigar. Esto nos dice aquí que él se sentaba a mendigar. Y a mí me viene al pensamiento cómo estábamos nosotros antes de que Jesús pasara o nos fuera a buscar. Estábamos igual que este hombre, ciegos. En toda nuestra vida no habíamos visto nada. Un día llega Él, se presenta, dijimos que la palabra es espiritual, nos abre los ojos del Espíritu o nos da unos ojos nuevos en el Espíritu y en ese momento podemos ver. Pero como nunca habíamos visto, a veces nos cuesta trabajo identificar o encontrar dónde realmente está Jesús. ¿Dónde está Él? Porque quizás nos lo platicaron, como seguramente este hombre también había escuchado hablar de Él.
yo estoy seguro que él había escuchado hablar de un hombre que andaba haciendo milagros por todas partes, que se llamaba Jesús, pero nunca lo había visto. Nosotros anduvimos por nuestras vidas muchos años escuchando de alguien llamado Jesús, que podía salvarnos, que podía darnos libertad, pero nunca le vimos. Cuando Él se acerca, porque así lo hizo con el ciego también, Él se acercó a nosotros a buscarnos, nos da esa vista, pero nosotros muchas veces, aún en esa situación, todavía no le podemos reconocer. Y estábamos así como el ciego, sentados, mendigando lo que el mundo, lo que la sociedad, lo que la vida nos iba dando, conforme se conmoviera quizás con nosotros y nos diera algo. Y muchas veces anduvimos así en el mundo, en la vida, mendigando cosas que no debíamos mendigar, pero como estábamos ciegos, estábamos destinados a estar así toda nuestra vida. Lo interesante de esta historia también es que causó una conmoción tremenda. En los evangelios leemos de muchas sanidades, pero pocas como esta hablan acerca de cómo se conmovió toda la clase religiosa con este milagro. Y dice que entonces mandan los fariseos, los sacerdotes, llamar al ciego. Fíjense bien, le mandan a hablar y le dicen, ¿qué pasó contigo? ¿Qué no eras tú ciego? Él les repite la historia otra vez, cómo Jesús lo sana, cómo Jesús hace lodo con su saliva y lo manda a enjuagarse y entonces él ya puede ver. Y entonces ellos le contestan, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, dice aquí, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había entre ellos disensión, dice, había un pleito, había una diferencia. Te voy a estar haciendo la comparativa con nuestras vidas. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, ¿no te preguntaron en tu casa, cómo, a ver, espérate, cómo que ahora piensas de esta manera? ¿Cómo que ahora quieres vivir de esta forma? Si tú siempre viviste de este modo, te están recordando, tú siempre fuiste ciego, ¿cómo que ahora ves? ¿Qué pasó? Pues mira, me invitaron a una iglesia, conocí del Señor, escuché del Señor, le entregué mi vida. No, a ver, espérate. Eso que te dijeron no es verdad. Y te señalan muchas veces. Y te dicen, ¿quién te lo dijo? Fulanito. No, hombre, esa persona es un pecador. ¿Cómo se pone a decirte esto? Y te hacen o pretenden hacerte dudar. Y dentro de la misma familia y de las amistades hay gente que quizás te puede creer y otros que no. Por eso dice aquí que había disensión, no se ponían de acuerdo en lo que estaban diciendo. Y entonces le vuelven a preguntar al ciego, ¿quién dices tú que te abrió los ojos? No sé si a ti te pasó, pero cuando tú llegaste feliz de haber recibido al Señor, seguramente no faltó quien te dijera, a ver, ¿quién dices que te abrió los ojos? ¿Quién dices que te sanó? Muchas veces la primera vez que tenemos un encuentro con Jesús es por causa de una enfermedad. Y a mí me ha tocado ser testigo de muchas sanidades donde la gente entra literalmente en silla de ruedas o en una camilla y sale caminando por sus pies. Y entonces cuando llegan a sus casas, la gente los está viendo cómo el milagro ocurrió, pero aún así les dicen, no, eso no es posible. Y me ha tocado conocer personas que salen caminando y cuando llegan a sus casas y su familia les dice, eso no es posible, ¿qué creen? Vuelven a la silla de ruedas o vuelven a las muletas o vuelven a la camilla. Porque no pueden ellos tampoco creer cómo sucedió el milagro en ellos mismos. Y la gente les dice, esto no es posible, y dicen, no, pues sí, tienes razón, no es posible, estoy engañado, y vuelven otra vez a la enfermedad. Eso sucede porque precisamente esas personas representan a los fariseos o a la clase religiosa que estaban interrogando a este ciego. O sea, no, eso no puede ser posible.
Y entonces dice, fíjense nada más, tan no le creen que mandan llamar a los padres de este ciego. Y le preguntan a los padres, ¿este es tu hijo? Sí, él es. ¿Y qué pasó? Pues no sé. Mi hijo estaba ciego, pero ahorita ven, ¿qué pasó? No sé. Y como había amenazas de parte de los fariseos que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga, le aventaron la piedra al muchacho. Bueno, yo supongo que era un muchacho, porque si sus padres vivían, me imagino que no era muy grande. Entonces le dijeron, pues él ya tiene edad suficiente para que le pregunten a él. O sea, a mí no me pregunten. Vuelvo a tu familia, a nuestra familia. ¿No te sucedió que cuando y pasó esto y alguien te preguntó, pero cómo? Y incluso tus padres o tu familia dijeron, no, pues yo no sé, o sea, pregúntale a él. A mí no me preguntes qué pasó con él, porque yo lo conocí de esta manera y hoy ya no es así. Pero ¿qué pasó? No sé ni me quiero meter. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder, entre comillas, algún privilegio. Y dicen, mejor que se las arregle él solo. Cuando le vuelven a preguntar al que era ciego, les repite otra vez la misma historia. Todo, la misma. Y entonces esta persona está tan convencida y ha repetido tantas veces la historia que le preguntan a los sacerdotes, ¿por qué me vuelven a preguntar? O sea, ¿ustedes quieren conocerlo? ¿Quieren también seguirlo a él? Y entonces ellos inmediatamente se ponen en alerta y dicen, no, nosotros no somos pecadores como él, ni como tú. Y es tanta la firmeza de este varón de reconocer y una y otra vez contar la misma historia y explicarles exactamente lo mismo, que terminan expulsándolo de la sinagoga. Y lo expulsan por una razón. Cuando le dicen que nosotros no somos discípulos de Jesús, somos discípulos de Moisés. Porque nosotros sabemos que Dios habló con Moisés, pero con Jesús no sabemos. ¿De dónde viene? No sabemos. Y él les contesta, esto es lo maravilloso, que ni ustedes saben de dónde viene o de dónde ha venido. Pero a mí me devolvió la vista. Cuando yo llegué a los pies del Señor, mucha gente me preguntaba lo mismo y me decían, ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Y llegó un momento en que en verdad yo tenía que contestar eso, pues mira, no sé qué pasó, no tengo idea qué pasó. Lo único que yo sé es que mi vida está siendo transformada. Y cuando les dijo esto, los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Fíjense qué paradoja, porque en ese tiempo un lisiado no podía entrar a una sinagoga. ¿Por qué? Porque si ellos pensaban que ese defecto físico era producto del pecado, no permitían entrar a un lisiado a la sinagoga, porque no podían permitir, según ellos, que un pecador entrara a la sinagoga. O sea, nunca lo dejaron entrar. Y en este momento que lo llamaron, lo corrieron. No sé si eso suena algo en tu vida también, pero ¿cuántas veces por parte de la clase religiosa te fue negado algo porque te tacharon de pecador? Y no me voy a meter en cuestiones de la iglesia, pero sí acuérdate cuántas veces tú quisiste acercarte y te dijeron no, porque tú eres un pecador. Tú no puedes participar de la cena, por ejemplo. Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, porque eres pecador. Y cuando él es sanado por Jesús, lo corren, porque él reconoce que Jesús lo ha salvado. A muchos nos sucedió algo muy similar en la vida. Nos impedían hacer tales y cuales cosas y después de todas maneras nos corrieron. Y dice entonces aquí que este hombre salió
Y yo supongo que estaba sentado porque era lo único que sabía hacer, ¿están de acuerdo? Él nunca había trabajado, no sabía lo que era la vida normal. Él lo único que sabía era estar sentado pidiendo. Y yo, no lo dice la palabra, yo lo estoy imaginando, quizás fue y se sentó, porque es lo único que sabía hacer. Sus padres de alguna manera lo habían dejado solo, lo habían negado. Sus amigos se habían ido de él, si es que los tenía. La gente que lo conocía ya no quería estar cerca de él. Lo habían corrido de la sinagoga, entonces él estaba sentado. ¿Haciendo qué? No sé. Pero enseguida en el versículo 35 del mismo capítulo 9, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí nos está confirmando lo que les comentaba hace rato. Él no había visto jamás a Jesús. Cuando Jesús se le acerca y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dice, pues dime quién es para creer en él. Dime quién es. Jesús mismo estaba frente a él y no lo podía reconocer, porque nunca le había visto. Tú y yo muchas veces estuvimos frente a Jesús y no le pudimos reconocer porque en toda nuestra vida nunca le habíamos visto, nunca le habíamos conocido como verdaderamente es. Y en ese momento en que Él se presenta delante de nosotros, no sabemos que es Él quien nos está hablando, porque jamás le hemos visto. El joven le dice, dime quién es para creer en Él. Y Jesús le dice, este que estás viendo aquí frente a ti, soy yo. Es decir, Jesús le estaba diciendo, este que está frente a ti es el Hijo de Dios. Y dice enseguida que Él le adoró. Es decir, Él cayó a sus pies, se rindió a sus pies. Como seguramente muchos de nosotros lo hicimos delante del Señor. No le conocíamos, no sabíamos cómo era, pero en el momento que Él nos habló y nos dijo, soy yo el que te sanó, soy yo el que te liberó, soy yo el que te dio una nueva oportunidad, soy yo el que te perdonó, caímos rendidos delante de sus pies, porque es imposible resistir la presencia y la divinidad de Jesucristo frente a tus ojos. Cuando todo esto pasó, dice que después fueron los fariseos a buscar a Jesús. Y entonces en el versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Muchas veces, y si tú eres sincero lo vas a reconocer, cuando llegamos a los pies de Cristo nos damos cuenta que realmente jamás le conocimos, jamás supimos de Él, no le veíamos, no sabíamos cómo era en verdad. Pero cuando Jesús les habla a estas personas, ellos dicen, nosotros no somos ciegos, nosotros sí vemos. Es como cuando tú te abres frente a una persona, a tu familia, a quien sea, le empiezas a hablar de lo que Jesús está haciendo en tu vida y les dices, es que no vas a creer, es que Jesús hizo esto, y te dicen, yo sí conozco a Jesús, yo sí conozco de Dios. Y entonces Jesús les dice, más les valdría
decir que no ven, que no conocen. Porque si ustedes dicen que conocen, entonces el pecado permanece en ustedes. ¿Por qué? Porque sabiendo y conociendo, están haciendo lo que no deben hacer. Es mejor decir, no sé, lo ignoro, no sé nada. Cuando tú te das cuenta que no sabes nada absolutamente de Jesús, que para ti todo aquello es nuevo, que todo lo que estás viviendo día a día es algo que jamás habías experimentado. Por mucho que fueras asiduo a cualquier creencia, tú te empiezas a dar cuenta que todo lo que habías vivido no tenía que ver nada absolutamente con Jesús. Y hay algo importante, importantísimo en esto que acabamos de leer. Si tú te das cuenta, Jesús todo el tiempo estuvo caminando de un lugar a otro y él iba a encontrar a las personas. Cierto es que algunas veces alguien vino a buscarlo a él, algunos vinieron a buscarlo a él, pero él iba y buscaba a las personas. Desde que escogió a sus discípulos, así lo hizo. Él fue personalmente escogiéndolos para que le siguieran. Y esto tiene una razón. En Mateo 20:16 dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesús anduvo predicando por todas partes. ¿Para quién? Para todos. Él estuvo llamándolos a todos. Pero estás de acuerdo en que no todos le siguieron, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en que no todos pudieron recibir de parte de Jesús un milagro, una palabra, una situación especial? No todos lo pudieron recibir. ¿Por qué? Porque aunque Jesús llamaba a todo mundo al arrepentimiento y a buscar el reino de los cielos, había escogidos. Y esa es la gran diferencia. Si tú estás el día de hoy escuchando esta palabra, si tú estás aquí el día de hoy, es porque dentro de todo el mundo que ha sido llamado, tú y yo hemos sido escogidos. Y es muy diferente ser llamado a ser escogido. Porque llamado, en un momento dado tú puedes decidir si sigues o no sigues aquello. Pero cuando eres escogido, es porque hay un propósito en tu vida. Y es porque Jesús no te va a soltar, como dice la palabra, hasta que haya cumplido en ti todo lo que te dije. Cuando Jesús te llama con un propósito. Y Jesús no va a permitir que tú te alejes de ese propósito, que tú abandones ese propósito, que tú te pierdas de ese propósito, porque ese propósito ya está escrito en el cielo y está hecho por la mano de Dios. De manera que no te puedes zafar de ese propósito. A veces nos resistimos, sí nos resistimos, pero el resistirnos lo único que hace es retardar ese propósito que Dios tiene en ti. Porque si Dios te ha escogido para ser su hijo y te ha escogido para servirle, tú vas a terminar sirviéndole en el momento en que menos te lo imaginas. Él se va a presentar muchas veces en tu vida. Quizás, como lo hicimos muchas veces, lo podemos ignorar. Podemos poner oídos sordos y podemos decir, eso no es para mí. Pero lo más probable y lo que es seguro es que en un momento determinado Dios va a cumplir ese propósito para el cual te escogió a ti. ¿Por qué? Podemos leer en Romanos 8, del capítulo 28 en adelante, Romanos 8, 28. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús quién había pecado, ¿qué les dijo? Ninguno, ni sus padres ni él, sino que es ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir,
En esa enfermedad, en esa situación, hay un propósito de parte de Dios y Jesús vino a cumplir ese propósito en esa persona, en ese ciego. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todos somos llamados conforme al propósito de Dios. Pero dice enseguida, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando tú eres llamado y escogido por Dios, todas las cosas que suceden en tu vida tienen un propósito. A veces no lo entendemos. A veces, como el ciego, quizás yo estoy seguro que en su situación de ciego se lamentaba y se preguntaba, ¿por qué estoy así? ¿Cuántas veces tú te has preguntado en tu vida, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué por más que me esfuerzo, no puedo conseguir lo que yo quiero conseguir? Y a veces piensas o pensamos que estamos abandonados de Dios porque no nos funcionan las cosas. Porque a veces creemos que estamos perdiendo el tiempo en alguna situación o que lo perdimos porque ha pasado tanto tiempo. Si a mí me preguntas o me hubieras preguntado hace 12 años, ¿qué fue de mi vida? Yo te hubiera dicho, pues, fue un desperdicio. 50 años desperdiciados. Pero cuando yo conocí del Señor, a pesar de que viví muchas situaciones tremendas, difíciles, que no se las deseo a nadie, yo pude entender que todo eso tenía un propósito en mi vida también. Y que no fue tiempo perdido. ¿Que me equivoqué? Sí, muchísimas veces. ¿Que hice cosas incorrectas? Sí, infinidad de veces. Pero ahora entiendo que aún todas esas cosas tenían un propósito. Porque era necesario que pasara por ellas para ser la persona que hoy soy. Y así es con todos el Señor. A veces tú puedes pensar que una vivencia, una experiencia, una relación, un tiempo en alguna actividad fue tiempo desperdiciado, pero yo te quiero decir el día de hoy que si Dios te escogió para ser su hijo, ese tiempo tenía un propósito también en tu vida. Y ese tiempo no fue tiempo perdido. ¿Por qué? Porque eso te llevó en un momento dado a buscar de Dios y te llevó a encontrarlo. A encontrarlo no porque lo hayas buscado muy bien, sino porque Él un día pasó por donde tú estabas y se hizo presente y se hizo patente en tu vida. Y te abrió o te dio esos ojos espirituales que estaban ciegos, que estaban cerrados, que no podían ver más allá de lo que se hace en el mundo. El mundo todo lo mide en dinero, en éxitos, en reconocimientos. Pero cuando Jesús te abre los ojos espirituales, tú te das cuenta que hay cosas infinitamente mejores que eso. Tú te das cuenta que hay cosas que valen muchísimo más que aquello por lo que tú estabas dejando tu vida. Y cuando te das cuenta de eso es que tu vida cobra sentido. Tus ojos se abren y a veces no te explicas cómo, a veces no sabes cómo, pero sabes que fue la obra de Jesús la que te cambió la vida por completo. Y dice allí mismo en Romanos, en el 9:16, que todo esto no depende de nosotros. Te doy tiempo a que lo busques, Romanos 9:16. Dice que no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. A veces pensamos que cuando empezamos a vivir en la vida cristiana, mientras más rápido nos movamos y mientras más rápido aprendamos, es mejor. Pero aquí dice que esas bendiciones, ese cambio no depende de nosotros, ni del que corra, ni del que quiera, porque hay gente que quiere. Y hay gente que piensa que devorándose la Biblia, su vida va a cambiar. Pero aquí nos dice que eso no depende de nosotros, depende de Dios. Dios es el que nos va cambiando la vida y es el que nos va abriendo los ojos para saber qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que pasar para poder caminar en su propósito y en sus planes. Voy a terminar con esto porque con este versículo que está en el Salmo 32, versículos 1 y 2, mientras lo buscan. Porque cuando Dios te abre tus ojos y te da oportunidad a una nueva vida, definitivamente todas las cosas cambian. Y como decían los amigos y los que conocían al ciego, ¿qué no es este el ciego que se sentaba a pedir limosna? ¿Qué no es aquel ciego que conocíamos? Así dicen de ti y de mí también. ¿Qué no es este Oscar, el que conocimos haciendo tantas cosas malas? ¿Que no es el mismo que andaba en lugares donde no debía andar? Pues sí, así como el ciego, les digo, sí soy yo soy. Pero un hombre llamado Jesús llegó a mi vida y lo cambió todo, lo perdonó todo, lo modificó todo. Y les digo, con este salmo vamos a terminar. El Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado eres, mi hermano, si Dios ha llegado a tu vida, si Jesús se ha presentado delante de ti y ha perdonado tus transgresiones y tus pecados. ¿Por qué? Porque si Jesús los ha perdonado, nadie en el mundo tiene derecho a recordártelos jamás. Hay una alabanza que dice, a tus pies me postro, en tus pies hay seguridad. Es el lugar, dice, donde nadie me señala. Cuando tú estás rendido a los pies del Señor, nadie te puede acusar de lo que hayas hecho, aunque lo hayas hecho. Porque el Señor te ha perdonado esos pecados y ha perdonado tus transgresiones. Ha quitado toda culpa, toda iniquidad, y en tu espíritu hoy no hay engaño. Porque si has conocido a Jesús, has conocido la verdad. Y la verdad, dice la palabra, que nos hace libres. En tu espíritu, en tu corazón, no hay engaño si has conocido a Jesucristo. Amén y amén.